Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta gloriosa hora que el Dios Todopoderoso nos está regalando. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema los que tocaron el borde de su manto. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 6 de Marcos, a la altura del verso 56. Dice en el nombre de Jesús: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Bendita palabra de Dios para siempre. Esta palabra, mis hermanos, cuando la leí me caló profundamente el corazón. Dice que todos, absolutamente todos los que tocaron el borde del manto de Jesús fueron sanados. Y quiero hablar en este momento a los hombres de Dios y también a la gente que está buscando un milagro. Dice la palabra del Señor que todo el que se acercó al Señor, todo el que tocó el borde de su manto, fue sanado en esa misma hora. Dirá usted quizás en su corazón: pero pastor, hoy no tenemos a Jesús físicamente. Claro que no, pero tenemos a Jesús espiritualmente, a través de la iglesia, ministrando, orando y obrando. Y hemos visto en las diferentes campañas y actividades que hemos tenido el manto de Jesús, cómo muchos se toman el manto de Jesús, cómo muchos tocan el manto de Jesús, se acercan a Él con fe y son sanados por el poder del Espíritu Santo. El obrar de Dios no ha cesado. El mismo obrar con el que caminó Jesús, el mismo poder, la misma autoridad con la que Cristo caminó en esta tierra, camina la iglesia el día de hoy. En días pasados estuve ministrando en la iglesia bajo el tema como Jesús. Y vimos allí por la palabra de Dios el diseño perfecto, el diseño original, el diseño exacto en el cual fue establecida la iglesia sobre esta tierra. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de sí mismo. Y dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la misma. O sea, que cuando estamos sometidos a Jesús, cuando estamos en obediencia, cuando estamos sujetos a su palabra, el Hades, la maldad, Satanás y sus ángeles caídos no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Los hombres de Dios, ungidos por Dios, llamados por Dios, caminamos bajo la autoridad del divino, bajo la autoridad del Todopoderoso. Dice la palabra que a Él están sujetos todos los principados, todas potestades, todos gobernadores, toda hueste celestial de maldad está sujeta a Jesús. Por ende, la iglesia que camina sujeta a Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, es una iglesia que va a manifestar el poder de Dios. Y aquí me llama mucho la atención de esto. ¿Por qué? Porque vemos en esta palabra que acabamos de leer que esto que aconteció allí también acontece en el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles pasaban por las calles, específicamente en el ministerio del apóstol Pedro, en el principio, antes del capítulo 15, muestra que mientras el apóstol Pedro iba predicando junto con Juan y otros por las calles, la gente ponía a los enfermos en la calle alrededor. Era como formar dos hileras alrededor de la calle, ¿verdad? En lado y lado. Y mientras Pedro cruzaba, ellos anhelaban que aún la sombra de Pedro les tocase, porque su sombra tenía la unción del Santo de Israel. No era Pedro en sí, sino el poder del Espíritu Santo que residía en Pedro. Y el mismo Cristo nos lo muestra y nos lo dice, que Él obraba por el poder del Espíritu Santo. Y Hechos 10:38 nos dice a nosotros que el poder que se manifestaba en Jesús era por el poder del Espíritu Santo que residía sobre Él. Lo primero que la iglesia tiene que tratar antes de manifestar lo de Dios es ser llena de Dios, es estar repleta de la unción del Espíritu Santo, es estar haciendo la voluntad de aquel que nos llamó. Recuerden que la voluntad de Dios es que hagamos discípulos en todas las naciones, que prediquemos el santo evangelio, que llevemos libertad a los cautivos, que llevemos sanidad al enfermo, pero sobre todo que llevemos salvación al perdido. ¿Por qué? Porque las enfermedades pueden volver al cuerpo, pero también pueden volver las situaciones demoníacas a tu cuerpo, pero lo que no se va a ir de tu vida es la salvación que has obtenido si permaneces santo delante del Señor Jesucristo. Y es por eso que la iglesia en este tiempo debe enfocarse en alcanzar las almas, debe enfocarse en ministrar a Dios a las almas, y que todos lleguen y alcancen a tocar el manto o el borde del manto de Jesús. Y es la forma en la que nosotros hoy nos acercamos a Dios, por medio de Jesucristo. Siempre ha sido la forma, siempre ha sido la fórmula. Por medio de Cristo nos acercamos a Dios, tocamos el borde del manto, y para tocar el borde del manto hay que estar sumiso, hay que estar humilde, hay que estar humillado. Y es lo que Dios está demandando: un pueblo que se humille y que reconozca que Él es Dios sobre todas las cosas, un pueblo que esté mirándole a Él como el Dios todopoderoso que Él es, aleluya, encarnado y ahora manifestado a través del Espíritu Santo sobre su iglesia y a través de su iglesia. Es tiempo ya, mis hermanos preciosos, de que empecemos a creer y a manifestar lo que Dios dijo que teníamos nosotros que manifestar. Pero también es tiempo de que el pueblo que me escucha,
iglesia, aquellos que no son cristianos, se acerquen al Señor. Quizás tú estás buscando sanidad, quizás está buscando que su familia se reconcilie, quizás está buscando que Dios haga un milagro sobre tu vida. Y permíteme decirte que todo eso está en la presencia del Señor. Todo lo que tu alma necesita, todo lo que tu alma está anhelando, está precisamente al borde del manto de Jesús. ¿Y por qué digo que al borde? Porque tienes que humillarte, tienes que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Tienes que reconocer por medio de la oración que tú dependes de Él. Y estoy seguro, aleluya, bendito sea Dios, como el tiempo que llevamos en este ministerio ministrando, que Dios va a escuchar tu oración. Dios te va a escuchar y va a extender su mano y va a sanar tu vida, va a limpiar tu vida y Él será glorificado y exaltado. Bendito sea el Señor. Y es tiempo, bendito sea Dios, de que nos acerquemos al Señor, que nos acerquemos y toquemos el borde del manto de Jesús, como hizo la mujer del flujo de sangre, que sé que estaba esperando ese texto. La mujer del flujo de sangre se acercó, humillada, arrastrándose por el polvo a Jesús y tocó su manto, el borde de su manto, y fue sanada de su enfermedad y fue salva en ese mismo momento. Necesitas acercarte al Señor Jesucristo, ser salvo y sano de tu enfermedad, sano de esos achaques, sano de todo aquello de ese aguijón de Satanás que te está aguijoneando todos los días en tu vida. Debes ser sano y salvo por el poder de la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.